en ese matrimonio. Y pues vamos a entrar en la palabra, hermanos. Los invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Y seguimos llevando esta pequeña serie sobre el discípulo. Y el día de hoy vamos a concluir esta pequeña serie que hemos tomado para adentrarnos en lo que es un verdadero discípulo del Señor. Sabemos que, ¿cuántos aquí son discípulos? Todos, ¿verdad? Somos discípulos del Señor, entonces la palabra es para nosotros. Y en Mateo capítulo 28, versículo 18, se lo leo, dice así, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Le he puesto como tema este mensaje, la misión del discípulo. Así que si todos decimos ser discípulos de Cristo, discípulos del Señor, pues el Señor a cada uno de nosotros nos dio una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir y vamos a analizar a través de la palabra qué es lo que habla este pasaje. El pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 28, a partir del versículo 18, es conocido como la Gran Comisión. Es ese capítulo final de Mateo, de hecho se le puede llamar también la conclusión culminante del Evangelio de Mateo. Y tiene un mandato contundente de parte de nuestro Señor Jesús hacia todos sus discípulos. Y el llamado es el siguiente, dice así, versículo 18, dice, perdón, 19, por tanto, id, dice, y haced discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Y yo quiero que note que es un mandato divino, es un mandato de nuestro Señor, no es si queremos, no es si podemos, no es si sientes, sino que es un mandato. Y el mandato no es solamente para el pastor o para el líder o el predicador o el maestro, sino que es para todo el creyente, para todo discípulo de Cristo. Y el mandato es id y hacer discípulos. Este mandato viene después de que el Señor, ¿cómo se dice? Resurrectó, se dice la palabra, de la resurrección de nuestro Señor. Viene después de la resurrección de nuestro Señor. Y Él hace una proclamación. Y esta proclamación o esta declaración pública es de hacer algo. Es un mandato. Pero también el versículo 18, si vamos un versículo antes, versículo 18 dice así. Dice, y Jesús se acercó, hablando a los discípulos, dice, y les habló diciendo, toda potestad. Y quiero comenzar en este versículo 18 con toda potestad, porque el Señor tenía toda la autoridad, ¿sí o no? Tenía toda la autoridad. Y vamos a empezar con este versículo. Le invito a que ore junto conmigo. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy tú vas a hablar a nuestro corazón. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz. Toca, Señor, nuestras vidas, toca nuestras mentes, toca, Señor, nuestro corazón, que si hay un corazón que se ha endurecido para tu palabra, Señor, que tú vengas, Señor, y toques ese corazón y cambies, Señor, el corazón para que pueda ser receptivo a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. No queremos ser discípulos que no conocen cuál es su misión, ni tampoco discípulos que toman la misión como una opción, sino que queremos ser discípulos verdaderos, que entienden la misión a la cual tú les has encomendado y que la llevan por obra y lo hacen, Señor. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. Dijimos, vamos a comenzar con toda potestad. Esta palabra, toda potestad, está hablando que tiene un derecho legal. De hecho, viene de una palabra griega que significa legitimidad. Está hablando que a Él se le dio el derecho legal. Él es
tiene la legitimidad, el permiso concedido, el derecho a gobernar o a mandar. Y sabemos que todo potestad se le fue dada ¿por quién? Por el Padre. Entonces Él tiene toda la potestad, tenía todo el poder, todo el derecho para actuar, para podernos mandar. Entonces no dice que si podemos o si queremos, sino que dice, yo tengo la autoridad para poder entonces mandarlos, para poder entonces darles este encargo, esta encomienda. Y cuando vemos esta autoridad, no está hablando de que solamente tenga el poder, porque sabemos que el Señor es todopoderoso, pero no está hablando solamente de un poder así como la palabra, a veces lo dice en la palabra dinamis, no está hablando de un poder explosivo o fuerte del Señor, sino que está usando una palabra que dice legitimidad. Está diciendo, yo tengo el poder, lo tengo, pero no nada más el poder, sino tengo la legitimidad, el derecho legal, la potestad. No sé si usted alguna vez le han pedido, bueno, allá en México era más seguido que nos pedían la hoja de potestad de los hijos, decían, si tú tienes el derecho del niño, cuando no estaban los padres o estaban ausentes, pedían una carta potestad, ¿verdad? Y le decían, nomás para saber que tú tienes derechos sobre aquel niño. Lo mismo el Señor nos decía, yo tengo el derecho legal, se me ha dado por el Padre. Por eso decía, pero luego continúa diciendo en ese mismo versículo 18, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo con el cielo y en la tierra? Está diciendo, se me ha dado toda potestad, toda autoridad universalmente. Está diciendo, sobre todo lo que hay dentro de la tierra, tanto fuera de la tierra. Está diciendo, tengo potestad absoluta. Abarcaba la autoridad espiritual. Tenía autoridad sobre ángeles, sobre demonios, poderes espirituales. Tenía autoridad terrenal sobre naciones, gobernantes, estructuras humanas. Autoridad sobre la vida y la muerte, lo demuestra con su resurrección. Tenía potestad para juzgar. Esto venía implícito con su soberanía, una potestad para juzgar. Y de hecho cuando Él viene, Él dice, no he venido a juzgar, pero sí regresará como un juez y tiene toda potestad para hacerlo. Él estaba hablando de una autoridad que le había sido dada por el Padre que era sin límites. No hay límites. Y esta es la base fundamental para el mandato que ahora continúa, porque en el versículo 18 dice, yo tengo la potestad sobre todo lo que está en la tierra, sobre lo que está en los cielos, y ahí es donde nos lleva el versículo 19 y nos da un mandato. Debido a que tengo toda la potestad, dice el versículo 19 así, por tanto, debido a esto, id y hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. El Señor no envía a sus discípulos bajo sus propias fuerzas. No les dice, tú vas a ir a ser discípulos y a ver cómo te las ves, o ahí tú te las arreglas, sino que el Señor nos dice, tú vas a ir a ser discípulos no en tus propias fuerzas, sino en mis fuerzas, sino en mi poder. Eso es lo que dice el Señor a través de esto. Dice, con mi autoridad que me ha sido delegada, yo te mando hoy. Jesús sabía que los discípulos no eran Superman, ¿verdad que no? Los discípulos eran de carne y hueso. Y yo creo que aquí todos decimos ser discípulos, somos de carne y hueso. No hay discípulos Superman aquí. Porque el Señor sabía muy bien que los discípulos iban a pasar circunstancias, que eran de carne y hueso, eran pescadores. Ese era su oficio para algunos de ellos. Otros eran recaudadores de impuestos. Y si te pones a pensar, con todos los recursos de ellos todos juntos, aunque los juntaran los recaudadores de impuestos y los pescadores y juntaran todos sus recursos, aún así no sería suficiente para alcanzar una misión que era universal. Ellos podían juntar todos sus ahorros de toda la vida, de estar de pescadores, pudieran juntar todos sus ahorros de toda la vida ahí, estar de recaudadores de impuestos, pero aún así no les sería suficiente
para llevar a cabo la gran misión que el Señor les había encomendado. Por eso es que ahora tenían que hacerlo bajo el llamado que el Señor hacía. Y el llamado que el Señor hacía era id y hacer discípulos. Id y hacerlo. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó de 2 en 2? Y los mandó y todos se fueron y les dijo el Señor, no te lleves nada. Así vas, así como nomás ahí con lo que llevas, no lleves ni dinero, ni alforja, ni les decía nada. Y ellos regresaron bien asombrados de cómo el Señor suplía sus necesidades. Regresaron asombrados de cómo el Señor obraba a través de ellos, pero el Señor les había dado autoridad. El Señor les había delegado su autoridad, les había dicho, tienen autoridad. Y los discípulos fueron bajo la autoridad del Señor. Eso es lo que hacían. Y nosotros seguimos siendo personas limitadas. Yo sigo siendo una persona limitada, usted sigue siendo una persona limitada. Estamos limitados y los discípulos también lo estaban. Al igual que ellos estaban antes, también nosotros lo estamos hoy. No depende de nuestros recursos, ¿sí o no? Si dependiera de nuestros recursos, no, pues, ¿dónde estuviéramos? ¿Sabe dónde, verdad? No depende de nuestros recursos, no depende de nuestras habilidades, de nuestra valentía, de nuestras estrategias para cumplir la misión que el Señor ya nos mandó. Tú dependes de mí, solamente de nadie más. Pero debemos andar con precaución para no caer tampoco en el triunfalismo de hoy en día, de decir, ¿cómo le dicen? Le dicen en victoria, ¿verdad? Y ahí van en victoria y de repente ya hasta ya tristes, ¿verdad? Y en victoria. Y no caer en el triunfalismo de pensar que las dificultades van a ser eliminadas. ¿Se imagina? Porque hay muchos discípulos que pueden pensar que como están con el Señor, pues va a ser todo color de rosa. Dicen, estoy con el Señor y de repente empieza a venir todos los problemas que contrae el conocer al Señor, los problemas familiares que el Señor nos dijo, los problemas en las finanzas, los problemas en todo tipo de problemas que se empieza a ver por obedecer la palabra del Señor, por creer en el Señor. Y entonces dicen, oye, pero ¿por qué? Si hoy me decidí seguir al Señor. Los discípulos sufrieron también, ¿sí o no? Sufrieron también, pero iban con una autoridad delegada de parte de Dios. Jesús conoce nuestras limitaciones, Él lo conoce muy bien. Él sabía que sus discípulos eran personas comunes, que eran personas que dijimos pescadores, recaudadores de impuestos, hasta nacionalistas había. El celote, aquel que era un nacionalista o se le pudiera llamar hoy en día un guerrillero, ¿verdad? También. Todos ellos, ninguno tenía poder político, ninguno tenía un poder militar ni poder religioso. Ninguno de ellos. Así que la tarea que el Señor les encomendaba de transformar naciones mediante el discipulado, yo le podía decir que era humanamente imposible. Vayan y hagan discípulos y van a decir, ¿quieres que vayamos a todas las naciones, Señor? Pues ¿qué? ¿Nos das un jet privado? ¿O nos vas a dar ahí todo lo que necesitamos, verdad? Y ya lo quieren ya ahí listo para poder salir y hacer discípulos. Y el Señor te dice, no, sin nada. Así. Ahí tienes a tu vecino, ahí tienes a aquel compañero de trabajo, ahí tienes a aquel familiar. Y el Señor te dice, ahí no ocupas avión para llegar. Ahí está. Jesús evita que la misión se convierta en un proyecto humano. Él está evitando que se convierta en un esfuerzo propio. Basta con tus esfuerzos propios.
Evita que la misión se convierta en un proyecto humano basado en nuestros recursos o nuestra propia fuerza. Dice el Señor, no te mando porque tengas, sino te mando porque yo suplo. Te mando porque como yo te digo, pues yo soy el que arreglo todas las cosas. Nos manda con su autoridad. ¿Qué más queremos? ¿Sí o no? ¿Qué más queremos si Él es el que nos manda, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas? ¿Qué más? Continúa leyendo, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el 19, por tanto, debido a esto, id. No dice si te nace, si quieres, sino te dice, esa es la responsabilidad del discípulo. No está diciendo, esta es la responsabilidad del pastor, del ministro, de aquella persona que da clases. No, está diciendo, esa es la responsabilidad de todo discípulo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ir y formar. ¿Formar qué? Discípulos. No está diciendo que los conviertas. No está diciendo que vas a poder convertirlos tampoco, sino que está diciendo que vayas y formes discípulos, porque el que los convierte es Dios. Él es el que trae convicción de pecado. El Espíritu Santo es quien convence. Tú puedes intentar todo lo que quieras de convencer a alguien y para nada. De hecho, Juan 16, 7 dice así. Juan capítulo 16, versículo 7. Se lo leo, lo pueden en la pantalla si gusta. Nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el incrédulo, en aquel que no quería, que decía, no, pero tú, ¿qué me dices? Y de repente el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en el corazón de la persona y empieza a convencer de qué cosas. Dice ahí, comienza con el pecado. Y aquí no está hablando del pecado, así de los pecados que nosotros llevamos muchas veces y que decimos, es que tengo estos pecados ahí y el Señor ya me los mostró cuando recién te conviertes, sino no está hablando de todos esos pecados que tú haces, sino que está hablando del pecado de incredulidad. Porque todos, cuando recién llega la palabra de Dios, todos son incrédulos, todos empiezan, como que no quieren aceptar la palabra de Dios, pero llega el Espíritu Santo y dice que convence de pecado. Y aquí estamos hablando del pecado de incredulidad, el pecado que tenían ellos de decir, no, yo no creo en eso, a mí no me interesa eso. Y el Espíritu Santo está ahí trabajando, taladrando en el corazón duro de aquel que no cree. Está hablando aquí de esa incredulidad activa hacia Jesús, como el Hijo de Dios, como el Señor y Salvador. Y el Señor dice, el Espíritu Santo va a convencer a la persona de pecado, pecado de incredulidad. Dice el versículo 9, se lo leo. Juan 16, ¿verdad? Estamos Juan 16, versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Y aquí nos lo explica ya bien. Convencerá de pecado, y luego dice en el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado de incredulidad. No creían en el Señor y el Espíritu Santo viene y a través de ti. Ahora sí que ya no es a través de otras personas, porque el Señor te usa a ti, ¿para qué? Para hablarle a alguien más. Y nos usa, y entonces el Espíritu Santo es el que trabaja y es el que convence del pecado de incredulidad. Por eso dice el versículo 9, de pecado por cuanto no cree en mí. Y luego dice el 10,
de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Está diciendo el Señor, de justicia, porque yo vine al mundo y cuando vine al mundo no me recibieron. Ellos pensaron ser más justos y me tuvieron como injusto. Eso es así como tuvieron al Señor. Lo rechazaron, lo crucificaron, pero Dios lo vindica resucitándolo y exaltándolo a su derecha. Y Él dice, y los convencerá de la verdadera justicia. Que ellos pensaron haber hecho un justo juicio, pero en realidad era una injusticia lo que ellos hacían. Y Él dice, y les convencerá el Espíritu Santo de la verdadera justicia, de la cruz que el Señor usó por nuestros pecados. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Se lo leo. Puede anotar o leer si gusta. Y también dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensó que había vencido a Jesús. Para Satanás la cruz le pareció una victoria. Dijo, ya, ahí lo vencí. Pero en realidad fue la derrota decisiva de Satanás. Dice ahí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y debido a que el Espíritu Santo es el que convierte y no nosotros, entonces por eso el Señor dice, tú vas a ir y vas a predicar. Tú vas a ir y vas a ser discípulos, vas a formar. De hecho, esta palabra discípulos habla de formar, no de convertir a alguien. Está hablando de formarlos. Y formar un discípulo, ¿será fácil? ¿Será fácil formar discípulos? No, no es fácil. Tampoco es rápido. Decíamos, no hay discípulos maruchan, que lo metes así al microondas y te sale ahí en 5 minutos el discípulo, ¿verdad? No hay discípulos maruchan, no es rápido, no es fácil, no es sencillo, es una labor que implica específicamente también a los pastores, ministros también, son parte de eso porque el Señor los ha escogido para llevar y alimentar a sus ovejas. Entonces también son parte los pastores y ministros, pero este mandato es para todos, no solamente para ellos. Y no es fácil, dijimos, y no es sencillo. Sin embargo, se tiene que hacer. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos formando? Y debemos autoanalizarnos. ¿Qué discípulos estás formando? Dice la palabra, id y hacer discípulos. ¿Quiénes son tus discípulos que estás formando para el Señor? ¿Quiénes son aquellos que estás llevando al Señor? Aquellos que estás formando y no formándolos en una dependencia de ti, sino formándolos en una dependencia de Dios, de enseñarles la palabra de Dios para que ellos aprendan a afianzarse de Dios y no de ti. ¿Estás haciendo discípulos? Lucas capítulo 9, versículo 59. Podemos ver una parte de la historia que ya leímos anteriormente en las otras reuniones, hablando del discipulado, cuando el Señor Jesús le dice a uno de estos hombres que querían seguirlo, que querían ir con Él, uno de ellos, él le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Y el Señor le empieza a hablar de que las zorras tienen sus guaridas, y aquel discípulo cuando oye estas palabras así como que, como que mejor no, ¿verdad? Pero luego llega a otro, y el otro no le dice que él quiere seguirlo, sino que el otro le dice el Señor a él, sígueme.
¿Y qué es lo que dice en el versículo 59? Dice, y le dijo el Señor, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y dice el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo quiero que vea algo aquí. Él le decía, el Señor le hacía un llamado, le decía, sígueme. Fue un mandato directo, al igual que nos hace el día de hoy a nosotros. Y nos dice, id y hacer discípulos. Aquí a este hombre le dijo, sígueme, un mandato directo y negociable, igual que cuando le dijo a sus discípulos, cada uno de sus discípulos le dijo, sígueme, y sus discípulos fueron y le siguieron. Y cuando el Señor dice, sígueme, implica prioridad absoluta. Eso pide el Señor. Cuando el Señor te dijo a ti y a mí, sígueme, está diciendo, yo soy tu prioridad absoluta. El estar delante de la presencia de Dios es nuestra prioridad. El servir a Dios en nuestra vida, porque somos un sacrificio vivo, es nuestra responsabilidad y es lo que nosotros debemos hacer. Dijimos, es algo que el Señor nos pide, debe de ser nuestra prioridad, estar delante del Señor. La respuesta de este hombre era sí, no estaba diciendo que no, pero estaba diciendo, pero espérame. No significa que su familia fuera menos importante, ¿verdad que no? Porque la familia, dice el Señor, que honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí o no? Dice eso, lo honrarás. En la cultura judía, cuando ellos entendían estas palabras de honrarás a tu padre y a tu madre, ellos lo conocían muy bien y sabían que tenían que honrar a su padre y a su madre, lo sabían muy bien y sabían que era un proceso que duraba años. Entonces, cuando este hombre decía, sí, está bien, sí lo hago, pero espérame con mis padres. Ahí el Señor le recuerda su prioridad. Y fíjate lo que le dice en este versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le dice, ¿y tú qué? Tú ve. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor le estaba diciendo, recuerda la prioridad. Recuerda lo que debes de hacer. Tú ve, le dice, ¿y qué deberías de hacer? Anunciar el reino de Dios. El Señor le estaba mostrando dentro de estas palabras que le decía que tenía que revisar sus prioridades. Estaba diciendo, tú deja que los muertos entierren a sus muertos, tú tienes que anunciar, ir y predicar, lleva la palabra de Dios. El Señor primero revela aquí que su jerarquía de valores ponía a la familia antes que a Cristo. Y nos da un principio, porque sabemos que las obligaciones terrenales son legítimas, ¿sí o no? Las obligaciones terrenales son legítimas. No deben retrasar estas, podemos decir, estas legítimas obligaciones, no deben retrasar la misión urgente que el Señor nos da de ir y hacer discípulos. De ir, y como le decía el Señor a este hombre, le decía, anuncia el reino de Dios. Y cada que tú hablas del Señor con una persona, estás llevando a cabo este ministerio. Cada que tú hablas con una persona y le estás hablando de lo que el Señor ha hecho y lo que el Señor hace en tu vida, y estás llevando a cabo el mandato que el Señor te dijo. Y al hacer esto, estás poniendo como primordial el mandato del Señor. Pero cualquier cosa que ponga este mandato en segundo plano, estamos diciendo que nuestras prioridades no están bien. Si antes de que tú le hables del Señor a alguien, pones otra cosa como prioridad, entonces ya no está bien esas prioridades. Decíamos,
ellos sabían que debían de cuidar de sus padres. Sin embargo, el Señor les decía, recuerda que eso no te estorbe para predicar la palabra de Dios, para llevar el mensaje del Evangelio. No podía decirle el Señor nada más ahí, no, pues ahí quédate. Sino que el Señor le dijo, no, tienes un mandato. Nos da un principio, las obligaciones terrenales, dijimos, son legítimas, pero no deben retrasar la misión urgente del reino de Dios. Sabemos que Jesús no desprecia a los padres porque Él dice, honra a tu padre y a tu madre. Sabemos también que el Señor exige lealtad, y es una lealtad suprema. Mateo 10:37, lo puedes leer después. Mateo 10:37. Y es una labor, el ir a ser discípulos, que indica poner todo de nuestra parte. Indica que no vas a reservarte para las cosas de Dios. Indica también que formar un discípulo no va a ser fácil, porque se trata de formar para que a su vez estos que tú estás formando, que el Señor puso en tu camino para que formaras, ellos también puedan formar discípulos. Entonces, tú tienes que formarlos en la palabra de Dios para que ellos también puedan ir a la palabra de Dios y poder formar a otros discípulos. De hecho, por eso decíamos, esta tarea era imposible bajo la mente humana, pero no bajo la mente de Cristo. Él dice, si yo te mando, que soy el Todopoderoso, tú lo único que debes de hacer es obedecer. Continuamos Mateo 28:19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí nación está hablando toda lengua, pueblo, tribu, nación. Está hablando de toda etnicidad, sean blancos, cafeses, negros, de todos los colores que hay y sabores, ¿verdad? Decía de razas. Dice a todas las naciones. Y luego les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta aquí los discípulos decían, ok. Bueno, el Señor me está llamando a salir de mi zona de confort, muy bien. Y ya le pone ahí, número 1, salir de tu forma de confort, palomita. Está diciendo que hacer discípulos del Señor, muy bien, Señor, siendo discípulos del Señor, y le pones ahí tu palomita. Sí, Señor, ahí lo estoy llevando. Los discípulos decían, ok. ¿A quiénes? ¿A todos? Bueno, Señor, pues a todos, vamos a todos y vamos compartiendo el Evangelio. Y una vez que el mensaje se presenta a las personas y las personas creen, dice ahora, bautízalos, y es un bautismo como acto de obediencia, que ya lo hemos visto anteriormente, una adherencia al Evangelio, un acto de identificación con Cristo, y dicen, bueno, ahí está, Señor, hecho. Y luego dice en este mismo versículo que dice, id y hacer discípulos. Dice el versículo 20 de la siguiente manera, enseñándoles. O sea, bueno, no se quedó solamente con ir, llevarles el Evangelio y decirles lo que es, de lo que el Señor los salva, y que ellos acepten. Ellos ya aceptaron, decidieron creer en el Evangelio, qué bueno, pero ahora el Señor te dice, ahora fórmalos, enséñales. Entonces, ese es trabajo, algunos dicen, el trabajo del pastor, pero es el trabajo de todos nosotros. Enseñarles, dice el versículo 20, y esta palabra enseñar viene de una palabra que significa formar de instrucción. Se dice, estás formando, pero también estás instruyendo, estás enseñándoles. No es una charla casual, ahí nada más, de que vamos a tener una charla, no, es una formación que es explícita, que dices, vamos a hacerlo directo, que dices, vamos a llevar un discipulado directo. Se me olvidó la palabra, intencional con las personas, sea tu hijo, sea tu hija, sea un familiar, un amigo. Vamos a formar. Habla de una instrucción, dijimos. No está hablando de ahí algo nada más
al aire, una enseñanza ahí al aire, sino que está hablando, esta palabra de hecho también, enseñándoles, es una palabra griega que es didasco, y esta palabra habla de forma, o significa de forma sistemática. ¿Qué significa de forma sistemática? Sistemática es, estamos hablando como, si lo pusiéramos en números, el 1, 2, 3, 4, 5 son los pasos, que no te brincas ninguno, sino que vas del 1, luego te vas al 2, y luego te vas al 3, luego te vas al 4, luego al 5, o como el ABC, A, B, C, y vas enseñándoles sistemáticamente cada paso. Y les dice, enseñándoles sistemáticamente, está diciendo con intención, llevas un mensaje del cual ellos pueden aprender y llevarlo a la práctica, de las cuales ellos pueden corregir las partes de su vida que todavía no estaban muy bien, pero ahora se les empieza a abrir la luz de la palabra de Dios, empieza a alumbrar las áreas que estaban oscuras y empiezan a hacer correcciones en su vida. Eso es hacerlos de manera sistemática, porque los estás llevando un paso a la vez, un paso a la vez. A mí me ha tocado conocer ministerios donde no hay este tipo de enseñanzas sistemáticas, y yo les comentaba hace un tiempo también que muchas veces parecen como que son mensajes tirados al aire, y el día de hoy se va a hablar de la santidad, y el día de mañana se habla, no sé, de la venida del Señor, y luego para la siguiente del infierno, y luego que el fuego que arde, y puro así, ¿verdad? Que se agarran puros temas así, y nunca hay una enseñanza sistemática que de veras nos haga comprender lo que debemos hacer como creyentes o como discípulos del Señor. Y aquí el Señor le estaba diciendo, tienes que llevarlos de forma sistemática, tienes que enseñar de manera ordenada, progresiva, no solamente una charla casual. Y esto es no solamente del pastor, como muchos piensan, es de todo discípulo. Jesús estuvo con sus discípulos, y lo hemos escuchado muchas veces, se tomó 3 años con ellos, años de manera intensiva, día y noche, dormía, comía, caminaba con ellos, trabajaba con ellos. Y un día, estando él con los discípulos, pasaron una tormenta, si recuerdan esa ocasión. Y cuando pasaron por esa tormenta, Jesús iba con ellos dentro de la barca. Sin embargo, dice la palabra que Jesús iba dormido. Y cuando empezó a llegar la tormenta, aquellos discípulos se desesperaron al ver que la barca se movía y se agitaba y las aguas azotaban contra aquella barca. Y aquellos que eran los discípulos del Señor se asustaron y vinieron y despertaron a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y él, levantándose, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Lo puede leer después en Mateo 8:23. Le decía el Señor, ¿qué temes? ¿Qué no te hemos enseñado? ¿Qué no te he enseñado el confiar en el Señor? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha dicho eso? Muchas veces. ¿Cuántas veces aún sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas te has puesto así como los discípulos? Nos hemos, sí, aquí Mosavi, ¿verdad? Nos hemos puesto de esta manera. Sabemos que el Señor tiene todo el control, ¿sí o no? Y de repente nos ponemos así como los discípulos, ay Señor, sálvanos, porque perecemos. Y el Señor dice, ¿en serio? Pero ¿sabe por qué? Porque se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida muchas veces. Y por eso el Señor nos tiene que recordar una y otra vez. No solamente porque dices, ya me lo enseñaron y ya me lo aprendí de memoria y yo ya sé, no significa que no vas a pasar por un momento de esos. Pero el Señor sí nos recuerda una y otra vez. Nos dice, ¿dónde está tu confianza? ¿Qué es lo que se te ha sido enseñado? El Señor no desperdiciaba ningún tiempo con ellos. Mientras ellos temían, Jesús les enseñaba la fe, la confianza. Les enseñaba a confiar en Él
que supieran que Él nunca los iba a dejar y nunca los abandonará. Eso es lo que buscaba el Señor en sus discípulos, que captaran que no importa dónde ellos estén, el Señor ahí está. Que no importa por las circunstancias que estén pasando, el Señor ahí está. Era una escuela intensiva, no era así algo casual. Y Dios quiere discípulos verdaderos. No quiere discípulos del montón, quiere discípulos verdaderos. Por eso dice el versículo 20 de Mateo 28. Mateo 28, 20 dice, enseñándoles. ¿Enseñándoles qué cosa? Dice, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí la palabra que guarden está hablando de una palabra que es tereo. No es solo obedecer en el sentido como se conoce, de nomás obedecer un mandato o una orden, no es eso, sino que está hablando de una idea de vigilancia activa. Te lo explico, como un centinela o un guardia que está ahí siempre vigilante, está viendo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que guarden, está diciendo que la persona que dice creer, que la persona que ha sido enseñada, se le debe de enseñar que debe de estar vigilante a todo momento. Salud. Vigilante a todo momento. Debe de estar también, esta palabra también tiene otro significado que es preservación cuidadosa. Como alguien que está protegiendo un archivero o que está custodiando un lugar o un banco. Cuando tú vas al banco y ves ahí el guardia, está custodiando. Está hablando de alguien que es vigilante, pero alguien que está preservando algo cuidadosamente, está atento para que no se le vaya nada, para no ser víctima de un ataque. Está vigilante, está preservando cuidadosamente. Pero también hay otra palabra que me llamó mucho la atención y era en observancia continua. Está observando la palabra de Dios y se está viendo en el espejo de la palabra para ver si está recto, para ver si está haciendo lo correcto. Cuando hablo de observancia no estoy hablando de una observancia de estar viendo a alguien, sino que está observándose él mismo para saber que va en lo correcto, que está haciendo lo correcto, observando lo que el Señor le ha dicho que haga y está ahí viendo. Esto me dijo que hiciera, lo estoy haciendo. No, entonces deja hacerlo. Y que el Señor nos empiece a mostrar. En Juan 14, 15 se encuentra esta misma palabra. Juan 14, 15 dice así. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está hablando también de la palabra guardar. Ya lo vimos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí dices, si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Qué tipo de guardar está hablando aquí? Está hablando de guardar la fidelidad doctrinal. Guardar lo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Por eso dice, guardad mis mandamientos. Tiene que haber una fidelidad doctrinal. Le leo unos versículos, lo puede anotar si gusta, para no quedarnos ahí. Apocalipsis 3:10. El Señor le habla a una iglesia, si usted recuerda la iglesia Filadelfia. Y cuando le está hablando a esta iglesia, el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Cuando el Señor le está diciendo, porque por cuanto has guardado, le está diciendo, porque has estado firme como un soldado o como un vigilante, has estado ahí firme, guardando, perseverando, guardando mi palabra, resguardando mi palabra. Y le decía a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, le dice, te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor le daba a esta iglesia Filadelfia
le decía, por cuanto has hecho esto, por cuanto has perseverado, por cuanto has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar a ti en la hora de la prueba. En Santiago 2:10, capítulo 2, versículo 10, también dice de guardar la ley. Aquí está hablando de una obediencia práctica y son los 3 tipos de significados que le da esta palabra guardar de Mateo 28. Obediencia práctica, fidelidad doctrinal y perseverancia. Son los 3 tipos de guardar que debemos tener. Si somos discípulos de Cristo verdaderos, debemos mantener una fidelidad doctrinal. ¿Qué dice la palabra? Eso hacemos. Eso es fidelidad doctrinal. Pero también perseverar. Porque hoy en día hay muchas iglesias que no perseveran en la doctrina, que no perseveran en la verdad de la palabra de Dios. Y predican sus ideas y predican sus métodos de crecimiento. Y los métodos de crecimiento son ya muchísimos. Ya llegan y te dicen, no, y tú tienes que hacer ahí tus 12 discípulos, ¿verdad? Y luego el otro tiene que hacer otros 12, y luego otros, ya como aquí, como las pirámides esas de ventas, ¿verdad? Ya lo han llevado a todo ese tipo de cosas. Y se desvían de la palabra de Dios, de lo que nos dice que debemos, cómo debemos llevar a cabo el discipulado, de formar, de guardarnos en esa doctrina, de perseverar. Y también dijimos de una obediencia práctica, cuando la palabra te dice lo que hiciste está mal, corriges. Esa es obediencia práctica. Y el Señor dice que guarden todas estas cosas. No habla de enseñar solamente, no habla solamente de enseñar a que obedezcan, sino que está hablando que enseñas para que comprendan. Y entonces por la comprensión viene la obediencia y la adherencia. No porque se les demande a alguien. Y eso es lo que está pasando hoy dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias ya no hay pastores, hay arriadores. Y en lugar de estar pastoreando a las personas, están arriando a las personas. ¿Y qué pasa con un arreador? El arreador no lleva su vara, el arreador lleva su látigo. ¿Y sabe qué? Y va, pa. Y así va el arreador. Y las iglesias de hoy parecieran más iglesias, en lugar de tener pastores, tienen arreadores. Y van arreando a todos, en lugar de enseñar, alimentar. El apóstol Pedro decía lo siguiente, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Dice así, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y luego dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y dice el 21, y mediante el cual creísteis, dice, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y él dice el versículo 22 así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, a la verdad, mediante el Espíritu. Dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice el 23, siendo renacidos. Hemos nacido de nuevo a través de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es expuesta, ¿cómo entonces queremos que las personas renazcan? ¿Cómo esperamos que las personas puedan conocer el nuevo nacimiento? Si la palabra de Dios se ha hecho a un lado y se ha puesto en lugar de la palabra,
los métodos de crecimiento y se ha puesto todos los tipos de doctrinas que ni siquiera son bíblicas dentro de la iglesia. Y dice el 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, y dice el 25, mas la palabra del Señor permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Y esta, dice, es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Dice, esta es la palabra del evangelio que al ser anunciada, al ser llevada por todas las naciones, empezando con los que el Señor puso a tu lado, entonces viene el nuevo nacimiento. Es la que trae, porque dice ahí que es una semilla. Dice, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, una simiente. Y eso es lo que hace la predicación de la palabra. Y la predicación de la palabra no solamente es para el pastor o el predicador o el maestro, es para todos. Todos tenemos una gran tarea. Y esto es la misión del discípulo. La misión del discípulo es ir y hacer discípulos. Estamos llevando a cabo nuestra misión de hacer discípulos. Dijimos, no es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero el Señor te mandó. Y si el Señor te manda, hay que obedecer. Y si el Señor nos dice que lo hagamos, el Señor pone todos los medios necesarios para hacerlo. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, le dijo lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo que oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y dice el 3, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y dice el 4, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y dice el 5, pero tú debes mantenerte, dice, tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros que la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. El Señor nos ha dado un ministerio. Lo hemos visto anteriormente, el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. El Señor habla a través de ti hacia las personas. Y a través de eso, de ese evangelio que se predica, el Espíritu Santo obra en los corazones. Y el Espíritu Santo convence, no tú. Tú solamente eres el medio. Y el Señor es el que empieza a hacer el trabajo en la vida de las personas. No va a ser fácil, y dice la palabra, y no tengas miedo de sufrir. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia. Esa es la misión del discípulo. Esa es nuestra misión. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Jesús dijo lo siguiente. Versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate lo que está hablando aquí. El que me ama, un discípulo verdadero que ama a Dios. Mi palabra guardará, va a guardar, como decíamos, como aquel soldado, aquel centinela que está guardando, vigilante, la palabra de Dios. Y dice, y mi Padre le amará. Y dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Está diciendo, el Señor estará contigo.
Nos está dando a entender lo que sería el verdadero discípulo, que Dios mismo habitará en él. Dice el 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está hablando y nos está diciendo, la palabra que tengo, la palabra de mi Padre, es la misma que yo te mando hoy. Así como el Señor fue enviado, dice, yo los envío a ustedes. Y no nos envía en un jardín de rosas o a un jardín de rosas, sino que dice como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Como ovejas en medio de lobos. Así nos envía el Señor a sus discípulos. Pero no debemos temer, porque el Señor es el que está con nosotros. Él es el que nos llama, Él es el que nos sostiene y Él es el que pelea por nosotros y dice, y ya está la victoria ganada. Nos da hasta el final. Nos da hasta el final. Y el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Hemos estado hablando acerca del discipulado y el Señor hace un llamado diciéndonos, ¿somos verdaderos discípulos? Si nos consideramos verdaderos discípulos, ¿tenemos lo que la palabra de Dios nos dice que debemos tener? Y si hay áreas en las cuales no estamos seguros, entonces que la palabra de Dios sea la que haya alumbrado y hayamos tomado decisiones de poder cambiar y de seguir lo que el Señor nos llama a cambiar y hacer ajustes en donde el Señor nos manda hacer ajustes. Porque Pablo le decía a los hermanos en Mileto, cuando él iba saliendo de Mileto y sabía que él iba ya para hacer, que lo iban a matar, él ya lo sabía muy bien, y en su camino a Mileto le decía a los hermanos con los que estaba reunido, le decía, yo no les he rehusado todo el consejo de Dios. Y cuando el Señor le hablaba, en este caso a los de Mileto, el Señor le estaba diciendo por medio del apóstol Pablo a todos aquellos que estaban escuchando, con mismo Pablo incluido, le estaba diciendo el Señor ahí que no debe de haber nada más importante que llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Él sabía que él iba para ser sacrificado. Él sabía que iba a llegar a Jerusalén, lo iban a arrestar, iba a terminar en Roma y lo iban a matar. Lo conocía muy bien. Sin embargo, dice Hechos 20:24, dice así. Y vamos a terminar. Hechos 20, capítulo 20, versículo 24. Se lo voy a leer en esta nueva traducción viviente. Dice así. Dice, pero mi vida... Perdón, vamos a esperar. Hechos 20, 24. Si lo tenemos. No está, ¿verdad? Bueno, ahí lo leen en su Biblia si lo tienen ahí, porque allá atrás se quedan dormidos. Es el 24 así. Oh, ahí está. Oh, pensé que no había nadie. Es que hay unos que dicen, no, yo a las 4 yo me voy, ¿eh? No se crean. Estoy bromeando. Dice el 24. Pero mi vida no vale nada para mí. Dice, a menos que la use, ¿para qué? Para terminar la tarea. Aquí la tarea, entiéndase, misión, la tarea que el Señor le había encomendado. Le dice, pero mi vida no vale nada para mí, si no le encuentro valor absoluto, lo decía, a menos que la use para terminar la tarea, la misión que me asignó el Señor Jesús. Dice, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y dice el 25, y ahora sé que ninguno de ustedes a quien les he predicado del reino volverá a verme. Decíamos, él conocía muy bien esto. Y dice el 26, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, les dice, no será mi culpa. Dice el 27,
porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. El apóstol Pablo decía, cumplo mi ministerio, cumplo con mi tarea, cumplo con la misión que el Señor me ha encomendado, y nos hace un llamado a nosotros a que cumplamos la misión que el Señor nos dio. Y la misión de todo discípulo es ir y hacer discípulos. Y hablando de hacer, estamos hablando formar. No solamente llevarlos y evangelizarlos, sino que formarlos. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Y lo invito a que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración para terminar. Y podemos terminar con esto. El único medio para poder enseñar, la única forma correcta de enseñar es con la palabra de Dios. No debemos salirnos de la palabra de Dios y hacer nuestros propios métodos o salirnos a buscar otras formas, sino que la palabra de Dios nos pone ahí cómo hacerlo, enseñando la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que cambia. Y yo creo que si estamos aquí en el día de hoy es porque la palabra de Dios habló a nuestro corazón y transformó nuestra vida. Y estamos aquí en obediencia al Señor. Decimos, Señor, estoy aquí porque tu palabra me transformó y me cambió. Y así como la palabra nos transformó a nosotros, transforma a los demás. Así como tuvo poder para transformarnos a nosotros, tiene ese poder para transformar a todos los que van a escucharla. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Le dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido. No, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, le dice, si alguien no se conforma a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra de Dios, entonces ya no sabe lo que está diciendo. Cuidado. El Señor nos llama, nos dice, confórmate a mi palabra, enseña mi palabra, lleva mi palabra a las demás personas y yo me encargo de lo demás, del corazón. Yo transformo lo que tú no puedes transformar, yo cambio lo que tú no puedes cambiar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestro corazón cada día. Cada día nos vas edificando una vez más, Señor, paso a paso nos llevas despojándonos, Señor, de todo lo que no te agrada de nuestras vidas. Y hoy, Señor, haces un llamado, como tus discípulos que somos, nos dices que tenemos que ir y hacer discípulos, que tú nos has dado un llamado y no es opcional, sino es un mandato divino, una encomienda para todos los que son tus discípulos. Y como discípulos, Señor, queremos llevarlo a cabo, sabiendo, Señor, que tú eres el que hablas a través de nosotros, tú eres el que nos guías a las palabras que debemos decir, y Señor, también tú eres el que resguardas nuestro corazón y también cierras nuestra boca cuando no, Señor, debemos de hablar. Queremos estar, Señor, discernir, estar atentos a tu mover en cada una de nuestras vidas, que cuando tú pongas una persona, Señor, en nuestro camino, que podamos discernir las palabras adecuadas, que nos des mucha sabiduría, Señor, para poderlas hablar de la manera correcta. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que siempre conduzca a cada persona que escucha tu palabra a la verdad. Porque tu palabra dice que no regresará vacía nunca, sino que siempre hará lo que tú quieres hacer en la vida de las personas, Señor. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Entendemos, Señor, que la misión del discípulo es hacer discípulos tuyos, formarlos. Es ir y predicar, ir y llevar las buenas nuevas de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, no queremos dejar esa tarea a los pastores, a los ministros, a los maestros, sino queremos tomar nuestra responsabilidad en tu reino, Señor,
en el llamamiento que tú nos has hecho individualmente. Como iglesia, Señor, seguimos adelante, guardando tu palabra, aprendiendo cada vez más de ti, y tú nos vas formando, y en esa formación, Señor, nosotros aprendemos de tu palabra y la ponemos en obra en nuestras vidas. Y así muchos verán lo que tú has hecho en nosotros y creerán. Muchos serán guiados hasta ti, Señor, por el testimonio de tus hijos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí en esta tarde. Sabemos, Señor, que los tiempos que vivimos no son fáciles. Cada día más y más se manifestará el enfriamiento espiritual. Cada día más y más, Señor, podemos ver que las personas apostatarán de ti como parte de los últimos tiempos. Tú no lo advertiste, pero no queremos que sea porque nosotros no fuimos y hablamos. No queremos que sea porque nosotros no hicimos nuestro trabajo, nuestra tarea. Porque así como el apóstol Pablo decía que nuestra vida no tiene sentido si no es sirviéndote a ti, Señor, si no es haciendo tu voluntad y llevando a cabo la tarea que tú nos encomiendas. Así, Señor, que podamos decir lo mismo. No tiene sentido si no estamos haciendo lo que debemos hacer. Gracias, Padre, porque sabemos que tú sigues obrando en cada uno de nosotros. Dice tu palabra que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Gracias, Señor. Sigue edificando, Señor, como lo has hecho hasta ahora, cada uno de nosotros, cada corazón contrito y humillado, Señor. Sigue fortaleciendo, sigue guiando con tu palabra a toda la verdad, para que podamos ser verdaderos discípulos tuyos, confiando, Señor, en ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué puedo ofrecer, Señor? ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí? Mi corazón
Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos aprender, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, haciendo discípulos, Señor, para ti. Señor, queremos que nuestra vida entera sea completamente rendido a ti, haciendo lo que tú quieras, cuesta lo que cuesta. Dile al Señor: hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi Rey, oh mi Dios, ¿qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo? Y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón. Adórale hoy, dile: te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de la adoración, la mejor melodía para ti. Otra vez díselo: te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de la adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón. Es lo que te doy, mi corazón, Señor, mi corazón. Recibe la adoración, Señor. Que todos tus hijos seamos dispuestos, Señor, a obedecerte en todo, a ir por todo el mundo para ser discípulos para ti y aprender a formarlos, Señor, a formar discípulos, tomando el tiempo, obedeciendo, Señor, la voz de tu Espíritu Santo. Queremos adorarte con nuestra vida, Señor, por la misericordia que nos has derramado, Señor, por la gracia y la bondad que has derramado sobre nosotros. Te entregamos nuestras vidas, mi Dios.
Te adoramos. Gracias, mi Señor. Dale un aplauso al Señor. Amén.